Hoy es domingo 18 de junio del año 2023. 18 de junio. Gracias por suscribirte, gracias por darle a la campanita y sobre todo, gracias por dejarme tu comentario. Te haces parte de este equipo. El título de este corto pensamiento es cuando el creyente, cuando la persona se cree dueña de su propia vida. Cuando el creyente se cree dueño de su propia vida. La palabra de Dios dice, Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo que el Señor nos señala es la dependencia de nosotros como hijos de Dios del Señor. El Señor no va detrás, el Señor va delante de nosotros. Cuando el creyente no ha aprendido o no ha sido doctrinado, porque nunca se lo enseñaron, el creyente espera que tanto Jesucristo, nuestro amado Señor, sea el que vaya detrás de él, empujándolo. Y no solamente el Señor Jesús, sino también la persona que tenga como pastor. Cuando el creyente se cree dueño de su propia vida, él nunca llama al pastor para decirle, pastor, voy a viajar, voy a salir para tal ciudad. Él no hace eso, sino que él toma y se va, porque él se cree dueño de su vida. Porque no le enseñaron, o porque nunca quiso entender, o porque no es una verdadera oveja. Cuando la persona se cree dueño, el creyente se cree dueño de su propia vida, nunca llama al pastor para decirle, pastor, quiero que esté orando porque tengo este proyecto, tengo este propósito, deseo ir a tal lugar. Nunca lo hace. Nunca lo hace. ¿Por qué? Porque él se cree dueño. Él cree que no necesita la oración de su ministro, de su pastor. Él vive una vida independiente a su pastor. Fíjese, y de igual manera lo hace con Dios. Muchas veces la persona va a salir y no encomienda al Señor lo que va a hacer, sino que hace una oración a vuelo de pájaro, si es que la hace, y sale. ¿Por qué? Porque se cree dueño de su propia vida. Cuando usted se cree dueño de su propia vida, usted se cree que no necesita de Dios, tampoco necesita de su pastor, hombre o mujer. De tal manera que usted realiza su vida independientemente a su cobertura. Porque la Biblia a mí la palabra de Dios me enseña, en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 25, mas ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros, el ser humano, se cree creyendo en Dios, teniendo fe en Dios, leyendo la palabra de Dios, y cree obligatoriamente que Dios tiene que acompañarlo y tiene que llevarlo al cielo. Pero lo que él no se da cuenta es que él está apartado de Dios, apartado de la palabra de Dios. No está bajo la cobertura del pastor de los pastores, que es nuestro amado Señor Jesús, ni está bajo la cobertura aquí en la tierra de un pastor tampoco.
Cuando una persona es una oveja descarriada, ella va de un lado para otro sin pedir oración, sin pedir bendición, sin pedir guianza, sin pedir dirección, porque se cree dueño o se cree dueña, si es mujer, de su propia vida. Impresionante esto. Pero esta actitud muestra que cuando el creyente asume esta posición, es porque este creyente, dos cosas: no ha sido doctrinado, nunca le enseñaron que él es el que tiene que llamar al pastor. No es el pastor el que tiene que llamarlo para preguntar por él, no. El pastor no es arriero. Si usted como cristiano, usted cae enfermo, Dios me lo guarde, usted no debe cruzarse de brazos para ver qué día va a aparecer su pastor o al quien él envíe por su casa. Porque sobrepone según usted. Yo quiero que sepa que si esa es tu posición, usted está apartado de Dios. Usted está mal con Dios. Usted tiene que volver al Señor. Usted no está caminando según los lineamientos de la palabra de Dios. Entonces la persona se enferma, se cruza de brazos a esperar que el pastor sea el que lo llame. Cuando la palabra de Dios dice que el pastor va es delante, él no es arriero. El pastor va delante de usted, no va detrás de usted. Usted es el que tiene que correr, llamar o pedirle el favor a alguien que llame. Dígale al pastor que estoy en esta situación, me siento mal. Yo estoy aquí en Santa Marta y todas mis cosas, yo llamo a mi pastor, llamo al pastor Víctor Teodoro Barros Rolón, yo lo llamo. Llamo a mi pastor Miguel Torres Molina cuando estaba en Colombia, ahorita que está en México. Aún yo llamo a los pastores, pastor, mire, llamo a mi pastor Edilberto Fernández. Pastor, mire, ore por mí, estoy en esta situación. Yo no puedo esperar que los pastores sean los que me estén llamando a mí para ver cómo me va, qué voy a hacer y hacia dónde voy. Yo soy el que tengo que llamar a los pastores. Mi hermano que me estás escuchando, posiblemente has estado equivocado durante todo este tiempo, muy equivocado. Tú eres el que tienes que aprender a levantarte después que haces tu devocional y de orar por tus pastores. Decirle, pastor, amanecí bien. Hoy, mi pastor, mire, gloria al Señor. Gracias por su bendición, pastor. Si no puedes llamar por una circunstancia, haces el mensajito. Eso hace un cristiano cuando está caminando bajo una cobertura espiritual, bajo una dirección divina. Pastor, te estoy escribiendo para comentarte que voy para María la Baja o voy para Sinaloa, México, voy para Arequipa, Perú, voy para cualquier parte, voy para Pasacaballo. Dame tu bendición, pastor. Quiero que sepa que estoy allá. Una de las cosas principales, elementales, que aprendemos es comunicarnos con nuestros pastores. No es el pastor el que tiene que estar cómo amaneciste, cómo estás. Y si no te llaman, entonces tener el descaro de decir, pastor, usted no me ha llamado más. ¿Y por qué el pastor tiene que estarte llamando? Si él no es arriero, él no puede ir detrás de ti. Es usted quien tiene que llamar al pastor y decir, pastor, necesito que siga orando por mí, pastor. Mire, me encuentro bien, estoy contento, estoy compartiendo la palabra, estoy en tal lugar. Le agradezco, pastor, que me respalde con su oración. Eso hace una oveja del Señor. La oveja, entonces, no es la que pone el pastor como arriero. ¿Usted sabe lo que es un arriero? Voy a comentarle. En las cordilleras de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre el Magdalena y la Guajira, en años
pasado, mi hermano Víctor Barros se acuerda de esto. Mi hermano Víctor. Víctor, tú tienes que acordarte de esto. Cuando nosotros escuchábamos 1 a 2 de la mañana, unos gritos, unos guaypeos, eran los arrieros que llevaban 12, 14, 15 mulas. Y ellos iban detrás de ellas, de las mulas, y las iban guaypeando. Y allá van esas mulas, Dios mío, a esta hora de la madrugada. Porque eso hace el arriero. Pero Jesús no es arriero, ni ha hecho de sus pastores tampoco arrieros. Jesús va delante, porque se sobreentiende que si yo voy a salir de mi casa, lo primero que yo tengo que hacer es: Señor, coloco en tus manos, ahora acompáñame. Gracias por ir conmigo, Jesucristo maravilloso. Quita de mí todo impedimento, Señor. Yo en tus manos me encomiendo. Reprendo, ato, ligo, desautorizo, cancelo y anulo toda trampa del diablo en contra de mi vida. Maestro, gracias por acompañarme, Señor. Porque desde que tú sales de tu casa, tú no sabes si vas a volver a ella. Cientos de personas han salido de sus casas y esa ha sido la última vez. Entonces tú no puedes actuar como si fueras dueño de tu vida. Usted no es dueño de su vida. Yo no soy dueño de mi vida. Nadie es dueño de su vida. Porque el único que es dueño de su vida se llama Jesús de Nazaret. Emmanuel, Dios con nosotros. No actuemos como si fuéramos dueños de nuestra vida. Porque cuando usted actúa como si fuera dueño de su vida, usted no está dependiendo de Dios, ni cree que necesita la bendición de Dios, ni la bendición tampoco de su pastor. Hay personas que están por decir algo en el Pozón. Se van para otros lugares. Y el pastor Edilberto Fernández, por decir algo, él está pensando que el pastor está ahí en ese lugar. Oye, mira lo que le pasó al pastor. No, si el pastor estaba por allá, por Sagún. Pero ese pastor salió, no fue capaz ni de llamar al pastor Edilberto para informarle. Porque él está actuando como si fuera dueño de su vida. Podemos ser pastores mil veces, pero siempre seremos ovejas. Porque el pastor de los pastores se llama Jesús de Nazaret. Mi hermano, quizá usted está empezando en los caminos de Dios. Quiero que aprenda esta parte doctrinal. Acostúmbrate. Si no puedes llamar, un email, un mensaje a tu pastor. Pastor, amanecí bien, pastor. Quiero que esté orando por mí porque voy a hacer tal diligencia. ¿Cómo amaneció mi pastor? ¿Cómo está? Eso hace la oveja. Yo como oveja del Señor, yo no puedo esperar. No, se sobreentiende que Jesucristo sabe que yo voy a salir y que Él tiene que cuidarme. ¿Eso qué es? Por favor, eso se llama altivez, soberbia, orgullo, jactancia, petulancia. Eso es diabólico. Yo tengo que arrodillarme o sentarme y decirle: Señor, te necesito. Te necesito, Señor. No me dejes andar solo. Déjame sentir tu presencia en cada respirar, Dios. Necesito sentir tu presencia, Señor, en cada oración. Yo quiero sentir tu presencia en la predicación de tu palabra. Yo quiero sentir tu presencia, Señor, cuando yo esté cantándote y alabándote. Yo quiero que tú sigas regando mi vida porque te necesito, Señor. Mi vida sin ti se seca, Maestro. Me convierto en un pedazo de tierra seca. Yo necesito que el rocío de tu presencia riegue mi vida, Señor. Quita de mí tanta altivez, tanta soberbia, tanta grosería, porque yo soy altanero. Quita de mí, Señor, la mentira, porque tú sabes que la mentira me persigue y yo siempre fui tremendo
tremendo embustero. Yo no quiero seguir siendo el mismo, porque tú eres el que cambias la vida de los hombres, y yo necesito que tú cumplas en mí esa palabra que dice: porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Siga amaneciendo en mí, Señor. Yo te necesito. Amado, aprenda a hablar con su pastor. Escríbale. Bendígalo. Ore por él. Respáldalo en oración. Porque cada palabra que tú hagas a favor de tu pastor, Dios te la revierte. Dios te la multiplica. Dios te la devuelve. ¿Por qué? Porque estás actuando con generosidad. Y el profeta Isaías, en el capítulo 32, dice que el generoso, por su generosidad, será bendecido y exaltado. No espere que tu pastor te llame. No espere que tu pastor te escriba. Porque lo ves, eres tú. Tú eres el que tienes que ir detrás de tu pastor, no es el pastor detrás de ti. Si tú te vas de una parte para otra parte sin la bendición del pastor, tú te vas sin Dios. Tú te vas con los demonios. Usted no está caminando con el Señor, porque está fuera de los lineamientos de Dios. ¿Cómo tú vas a pretender que Dios te bendiga si tú no estás caminando bajo la bendición de la palabra de Dios? Si tú quieres que realmente Dios te bendiga, escucha y oye. Quiero regalarte un versículo bíblico. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Te lo regalo. Gracias por suscribirte. Todavía no te has suscrito. Y gracias por dejarme tu comentario. Gracias. Tu comentario a mí me anima, me da gozo y me impulsa a seguir compartiendo la palabra del Señor.